Saludamos al doctor Rodolfo Farfán. Lo conozco muchos años, científico, conocedor de su profesión, gastroenterólogo también, y ahora incursionando en la política de salud pública. La consulta, ¿cómo lo convencieron, doctor? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Clever. Bueno, usted conoce que cuando ya uno tiene una trayectoria en la parte médica, científica, privada de algunos años y se presenta la oportunidad de servir a tu país, entonces hay que hacerlo, porque uno tiene que aportar para que todo este proceso de estos últimos meses, este último año, tan desastroso para nosotros en la salud por esta pandemia y todas estas circunstancias, pueda en algún momento volver a la normalidad. Buenos días, Clever. Precisamente, doctor Farfán, como se dice comúnmente, la llama está alta y usted precisamente asume este reto en calidad de viceministro de la Salud Pública aquí en el Ecuador. ¿Cómo han coordinado dentro del ministerio ustedes seguir enfrentando esta pandemia? Indudablemente no se nos ha ido y lo peor es que no sabemos cuándo se nos irá. Y enfrente estamos con una iniciativa en el mundo a través de los gobernantes de aplicar una vacuna con doble dosis a los ciudadanos del mundo, y particularmente acá en el Ecuador, doctor Farfán. Se ha anunciado que mañana llegará ya un lote de vacunas. ¿Cómo va a ser la operación? ¿Qué conoce al respecto usted? Bueno, nosotros estamos trabajando en el proceso de vacunación durante algunos meses, en conjunto, pues obviamente con el apoyo del gobierno y en conjunto con la empresa privada. Este trabajo muy esforzado por parte de todos nosotros ha tenido sus frutos. Hemos logrado negociar y firmar un acuerdo con la casa farmacéutica Pfizer para obtener la vacuna que ellos producen. Entre la semana que empezó ayer, hoy día, mañana o pasado, no tenemos una fecha todavía exacta, ya nos llegará el primer embarque de vacunas que nosotros vamos a utilizarla en lo que vamos a llamar la fase 0 o la fase piloto. En esta fase piloto nosotros hemos planificado hacer un proceso de vacunación dirigida a ciertos grupos específicos de la población, considerando la exposición que estos grupos han tenido o podrán tener al virus y la posibilidad de contagio que tengan. Entonces, hemos considerado en primer lugar a los profesionales de la salud que están o han estado trabajando en primera línea en los hospitales del país. Estos profesionales de la salud, pues como usted conoce, Clever, son médicos que han estado atendiendo o estarán atendiendo constantemente pacientes COVID y están expuestos al contagio. Estos son los que recibirán en esta fase 0 o fase piloto las 2 dosis de la vacuna que nosotros estamos trayendo. Y el otro grupo que hemos considerado en esta fase 0 es el grupo de ancianos, que son los habitantes o usuarios o que están en los geriátricos o en los ancianatos públicos del país. A ellos y a sus cuidadores también vamos nosotros a
a vacunarlos porque consideramos que es una población expuesta. Sin embargo, después de esto vendrán algunas otras fases en donde progresivamente, tal como lo han hecho otros países, vamos a ir incluyendo grupos poblacionales hasta tener una fase en que vacunaremos hasta el 60% de la población para lograr lo que llamamos la inmunidad colectiva. Son las 7 de la mañana, 51 minutos en Ecuador continental. Estamos dialogando aquí en Huancavelica, 8:30 AM, con el señor doctor Rodolfo Farfán, él es viceministro de Salud Pública. Doctor, en esta operatividad ya más o menos ustedes tienen clara la situación de la importación o de la compra de las vacunas. Se nos ha informado a través del mismo señor ministro que el Ecuador compraría 200.000 unidades de vacunas en el transcurso del año, aumentándole o incrementándole las 86.000. ¿Sería posible? No sabemos, pero esas cifras a lo mejor usted las tiene más claras. Y lo otro, doctor, porque nosotros, la mayoría de la población, no es experta, ustedes son los científicos, los médicos. Se dice que esta vacuna Pfizer necesita una refrigeración en frío muy, pero muy alta, bajo cero. Se dice que debe tener 600 bajo cero, 600 grados bajo cero. Y las otras dos, no. Entonces, si vamos a traer, estamos trayendo la Pfizer, la pregunta, doctor Farfán, ¿será entonces esta aplicación de la vacuna muy, muy rápida, doctor? Y para eso ya estamos organizados, es la consulta. Bueno, Clever, contestándole la primera pregunta, para esta fase 0 o fase piloto que le acabo de expresar, nosotros hemos previsto 86.000 dosis. Son 2 dosis por persona, entonces estamos hablando de 43.000 personas que van a ser vacunadas en esta fase 0. Los embarques de vacuna que seguiremos recibiendo después de esta fase 0 van a depender mucho de la productividad de Pfizer. Sin embargo, contestándole las otras preguntas, nosotros también estamos en negociaciones con otras vacunas. Es decir, AstraZeneca, estamos dentro del grupo COVAX Facility, que usted conoce, son una coalición de países para poder negociar con las farmacéuticas. Y evidentemente a lo largo del año y que pasen los meses, el Ecuador, tengo la seguridad que traerá otro tipo de vacunas, pero hemos empezado con la vacuna Pfizer, que tiene un 95% de efectividad. Como usted bien dice, la vacuna Pfizer es una vacuna que requiere una temperatura bastante específica, que es de menos 70 grados centígrados. Entonces, Pfizer se asegura que la vacuna es recibida dentro de unos empaques que garantizan esa temperatura. Y aparte de eso, tienen un rastreo satelital por medio de data loggers que constantemente desde Pfizer se monitorea esa temperatura para poder constatar que no varíe y no cambie de menos 70 grados centígrados. Una vez que ese empaque llegue al Ecuador, va a ser entregado en centros de vacunación que nosotros ya previamente en todo este ejercicio que hemos realizado en los últimos meses, ya tenemos escogidos, ya tenemos preparados y con personal experto y adecuado para recibir este empaque y cambiar el data logger. Es decir, este data logger de Pfizer
lo vamos nosotros a retirar porque en ese momento que ya entrega Pfizer la vacuna, ese data logger ya termina su función y colocaremos un nuevo data logger nuestro que empezará nuevamente y de forma continua a monitorear la temperatura de la vacuna. Después de esto, esta vacuna puede ser retirada y puede ser manipulada hasta por 5 a 7 días entre 2 y 8 grados centígrados. Es decir, puede ser transportada en esa temperatura que es mucho más posible de lograr. 7:56. Y estas 43.000 personas, doctor Farfán, ¿en qué tiempo recibirían ya su segunda dosis? Y la otra consulta es, paralelo a ello, ¿estamos trayendo las otras vacunas o vamos a esperar que se apliquen las 86.000 y luego traer el otro embarque? Bueno, la vacuna de Pfizer tiene 2 dosis. Como usted conoce, la primera dosis la vamos a colocar en los días de esta semana y la segunda dosis deberá colocarse a los 21 días de haber colocado la primera dosis. Entonces, nosotros hemos preparado ya un seguimiento por vía electrónica, por vía de rastreo, para las personas que se ponen la primera vacuna, sepan exactamente el día en que tienen que acudir a ponerse su segunda vacuna. Evidentemente, la segunda dosis tiene que ser de Pfizer también, no puede ser de otra vacuna, pero contestando su segunda pregunta, en el lapso de todo este tiempo, las negociaciones continuarán por parte del señor ministro y yo creo y no tengo duda de que en algún momento tendremos otras vacunas en el país que también se podrán utilizar. 7:58 a.m. A todo esto, doctor, en el marco, ¿no es cierto?, de la crisis, ¿cuál es su evaluación? ¿Qué es lo que está viendo hoy usted en cuanto a evolución, en cuanto a resultados y a futuro de esta presencia del COVID-19? Se está hablando de que los hospitales, los centros de salud están colapsando, está aumentando el número de contagios. ¿Qué nos puede comentar al respecto, doctor? ¿Y cuáles son las medidas que está tomando el COE nacional y los COEs provinciales? Al respecto, conoce también usted, coméntelo acá en Huancavelica 830. Bueno, como usted conoce, Clever, esta pandemia no ha terminado. No podemos decir que estamos saliendo de la pandemia. La pandemia continúa y como todo proceso epidémico o pandémico tiene curvas. Sabemos que hace casi un año hubo un repunte sumamente grande y doloroso de pacientes contagiados y pacientes fallecidos en la ciudad de Guayaquil inicialmente y luego pues en otras provincias y ciudades del país, como Quito, por ejemplo. Con el pasar de los meses, esta curva sigue un curso natural, por decirlo así, dependiendo mucho de la exposición de las personas. Yo considero y yo pienso que esto es un tema como una ecuación. Mientras más se expone una persona al virus o al contagio, más casos de contagiados tenemos. Mientras menos se expone, mientras más medidas de seguridad toma, uso de mascarilla, lavado de manos, distanciamiento social, evitar las aglomeraciones, etcétera, etcétera, los contagios serán menos. Es de conocimiento público que en algún momento dado se han producido aglomeraciones, Clever. Eso no lo podemos negar. Y evidentemente el resultado de esto es en estos últimos meses y días un repunte de la enfermedad, pero sin embargo el Ministerio de Salud Pública
constantemente y día a día está monitoreando estos casos, monitoreando los hospitales, viendo las camas que podrían hacer falta o que podrían convertirse o transformarse en camas UCI o en unidades UCI para los pacientes que lo necesiten, y principalmente haciendo las pruebas. Hasta el momento tenemos 813,000 aproximadamente pruebas de COVID tomadas, lo cual nos permite hacer una evaluación y un monitoreo de la situación. La vacuna no es la panacea y no es que va a terminar la pandemia en el momento en que vacunemos a un grupo de personas. El virus va a seguir allí, no sabemos hasta cuándo. Realmente es un poco difícil decirle después de un año va a desaparecer el virus. Sin embargo, la vacuna nos va a permitir, correctamente aplicada, que las personas que no han tenido COVID y que están expuestas a poderlo tener, generen anticuerpos que en algún momento vayan a evitar la enfermedad o a evitar que la enfermedad sea fatal. Doctor Rodolfo Farfán, me ha dado mucho gusto saludarlo a los tiempos. Igualmente, soy su paciente, no lo he visitado porque ahí estamos. Pero en todo caso, le deseo éxitos en este reto profesional que tiene usted, y con mayor razón en estos tiempos que no son precisamente de rosas y de claveles. Hay mucha espina en el camino. Le mando un fuerte abrazo. Muchas gracias, Clever. Igual para usted. Buenos días. Que le vaya muy bien. Hasta luego.